vamos a empezar con lo que pasó esas fechas, Ujú. más o menos. Bueno, a principios del siglo XIX, entre los años 1809 y 1829, cuales Sí, se enfrentaron el mando a favor ya. a favor de mantener la celeridad de la monarquía española. Sí. Más o menos fueron las fechas de que cuando se produjo la independencia española, que fue la guerra de Napoleón y todo eso. ¿Te acuerdas Mm, lo que pasó más o menos de ahí, no? sí. Y bueno, que secuestraron a los reyes y a los reyes, Napoleón y eso imponiendo el régimen, un antiguo régimen. Aprovechando esto, empezó a haber eh, una serie de revoluciones liberales en América y España. Lo primero que los primeros que fueron intentando independizarse fueron los mexicanos, más o menos. Sí, así fue. No, en 1810, pues, tuvo lugar la primera declaración de independencia, claro. La primera declaración, digamos, mm, claro, porque hasta ese momento, aunque había habido algunos movimientos, hacía unas cuantas décadas, por ejemplo, eh, como puede ser el de un peruano llamado Tupac Amaru, que bueno, él hizo lideró una pequeña revolución unos 40 años antes más o menos. Pero bueno, esa fue sofocada enseguida y no. Pero bueno, ya digamos que algún intento había habido. Sí, Y bueno, pues también las ideas ilustradas que bueno, que defendían el libre comercio y eso, pues hizo que, claro, que muchos, sobre todo digamos, los criollos, eran los que, digamos, los ricos, pues empezasen claro, a verse mm, estimulados por esas ideas, porque claro, no se les permitía el libre comercio, vamos, que no podían comerciar con otros países. sí, Todo el comercio tenía que ser, pues, entre los territorios de, bueno, de lo que era el Imperio Español, pero pero fuera de, de sus fronteras no se podía hacer, vamos, ellos no podían, no se les permitía. mm, Entonces, pues claro, todo eso ya también empezó ya había un descontento importante ya entre los criollos. No lo suficiente como pero poco a poco ya, bueno, iban como cansándose porque veían que, bueno, las ideas ilustradas, por ejemplo, podemos hablar del liberalismo, que tiene bastante que ver, pues claro, permitían pues eso, el libre comercio en general, sin restricciones y claro, ellos pues, que claro, estamos hablando
una época en la que el antiguo régimen pues ya estaba en crisis. Sí. Ya se habían independizado los americanos, los estadounidenses, eh, pues hacía ya casi 30 años. Y bueno, todas esas cosas influyeron también, porque vieron que, oye, que era posible independizarse. Mm. Así que eso habría que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de esta etapa. En 1776. Sí, en ese año se declaró la independencia de Estados Unidos. Pero bueno, tuvieron guerra y yo creo que hasta 1781 no creo, bueno, no sé, creo que fueron 5 años de guerra. Ya ahí pues se independizaron. Mm. La declaración fue en ese año, pero claro, tuvo que librarse una guerra. Sí. Entonces, pues bueno, y también es curioso que España pues se ayudó a Estados Unidos en su guerra de independencia, claro. Porque como los ingleses eran rivales, vamos, en esa época pues había enemistad eran enemigos de España, claro. Mm. Y Francia también. Y entonces Francia y España ayudaron a Estados Unidos. Sí. Pero claro, esa guerra de independencia también empezó poco a poco a calar entre los criollos de Hispanoamérica. Mm. Porque claro, veían pues eso, no podían comerciar con otros países, eh, veían que, bueno, pues que había habido una revolución en Francia y hablaban ya, pues la gente hablaba pues, de cambios ya, de que el antiguo régimen ya tenía que ir cayendo. Entonces, claro, todo eso ya se iba extendiendo por Europa, pero también por los territorios que cada potencia tenía pues alrededor del mundo, claro. Mm. Eso, Eh, Luego los más destacados, por ejemplo, en México era Higaldo y, ujú, y Morelos. sí, Eso en México. Y luego en Argentina, José de San Martín, sí, en Argentina, Chile y Perú. Y luego Simón Bolivia, que fue luego en Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá y Bolivia. sí, estos fueron los líderes principales. Y el primero fue Miguel Hidalgo en México y, claro, lo que él es famoso, pues bueno, a ver, evidentemente fue uno de los líderes pero se conoce mucho por el grito de Dolores, que fue como ya el pistoletazo de salida para, pues, la declaración de independencia de toda Hispanoamérica. Fue como, ya ahí, a partir de ahí ya no hubo vuelta atrás, vamos, fue ya como el inicio de todo. A ver, que ya iba viendo, pues oye, había ya las cosas iban ya, sabes que no es que fuese de repente, ya las cosas están caldeadas, pero fue en ese momento en el que ya, pues claro, como España estaba con una guerra, tenía una guerra importante, pues la más importante que hemos tenido en realidad, porque al final pues era el ejército más poderoso de la época y al final está claro que ya evidentemente hace muchos años, pero fue muy dura, Sí. está claro. Y ellos, pues, los criollos, pues ya, claro, se aprovecharon, al final estaban ellos
bastante cabreados con ese tema, intentaban aguantar. No había, pues bueno, eran de origen español todos, claro, y tampoco pues dudaban ellos. Evidentemente no era tan fácil, ¿no? Pero, y claro, no todos, eran unos pocos al principio, luego ya pues se fueron extendiendo esas ideas y se vieron fuertes ellos también, vieron que digamos, la metrópoli de España, la España peninsular, estaba librando una guerra terrible. Es como si había un vacío de poder y claro, mm, ellos pues se aprovecharon porque claro, hubo algunos que hicieron unas juntas con lealtad al rey y eso para sustituir el, pero pues luego ya pues se fue viendo que no, pues que al final dijeron, pensarían, vamos a aprovechar ya porque este es el momento. Eso es así. De Sí, todos modos, los y criollos eran ricos, no era gente pobre. ya, ya, ya. Eran todos de origen español, evidentemente. Nació, pues eso, a lo mejor se van allí, pues A- se iban allí a lo sí, mejor. de todas maneras, ¿Cómo? que de todas maneras, en la pirámide, ¿vale? Mm, Son los que había, en los que eran menos, ¿sabes? Más o sí, menos. sí. Y por eso, Sí, lo que pasa es que digamos que ellos eran los propietarios de muchas tierras, tenían a los indígenas y a los mestizos trabajando para ellos. sí, sí. Entonces, pues, no es que la esclavitud fuese legal ni nada de eso, porque no lo era, pero bueno, no significa que fuesen esclavos, pero al final, en la época era la que era, ¿sabes? Mm, España no tenía esclavos en esos países, en esos territorios, pero a ver, estamos hablando de hace 200 años, entonces, por mucho que no había casi derechos laborales y al final no somos en esclavos como en la antigua Roma y tal, pero a ver, que decían que hacían lo que les dijera el dueño de las tierras, vamos a decir. Si trabajaban en tal sitio, pues oye, pues o apoyas es lo que yo digo, o te pago, te echo y ya está. Al final era así. no había, como dice Sui, no había esclavitud. Pero lo que había Ujú, era explotación laboral real. claro. Sí, sí. Sí, la esclavitud era ilegal, eso es así. Sí, sí, sí. Estaba. Pero claro. Ah, pero estamos hablando de hace 200 años, entonces, pues bueno. Claro, tenía que intentar no juzgar con los ojos de ahora, pues lo que ocurría en la época, pero bueno. Dentro de lo que cabe, España era el país más que mejor trataba a, a estos pueblos. Eso es así. Eso lo han reconocido incluso personajes de, bueno, ingleses, por ejemplo, un tal Alexander von Humboldt, creo, bueno, aunque era de origen alemán, pero bueno, era inglés. Ese lo reconoció porque al final donde mejor se vivía era dentro de, claro, a ver, no significa que comparándolo con algo como con la donde estamos ahora, pues no tampoco no lo veríamos normal, pero claro, hay que compararlo con las potencias de la época, con el resto de potencias. Bueno, ahora si comparamos comparaciones entre el pasado y el presente no podemos hacer, claro, pero con digamos, con las potencias contemporáneas sí se puede comparar un poco cómo era cada país, eso es así. Pero bueno, los criollos pues sí que es verdad que no tenían libertad para comerciar con
otros países, se sentían ciudadanos de segunda, porque al final los virreyes eran españoles. Luego ya intentaron nombrar a criollos y algún mestizo, luego ya cuando todo esto ya estaba. Pues yo sé, porque por ejemplo en Cádiz, en las Cortes de Cádiz, sí que ya se. O sea, como que se dijo, a ver, vamos a intentar. Y de hecho, pues oye, hubo allí representantes de los territorios españoles en América que pudieron opinar, se les permitió opinar. O sea que ahí digamos que está claro que el mensaje se captó enseguida. En cuanto tuvo lugar esas primeras, es que tampoco había habido cortes hasta ese momento de ese tipo, evidentemente. Estamos hablando de lo que había era pues los estamentos del antiguo régimen, no había cortes. Y luego pues ya en 1812, estando España en guerra, pues en Cádiz se promulgó la Constitución de la Pepa, que así es conocida. Em, bueno, pues allí hubo representantes de todos los virreinatos. Entonces eso es importante destacarlo. O Sí, sea que esa constitución al final era bastante buena para la época. O sea, intentaba, pero claro, ya pues, o sea que España reaccionó a las cosas, pues que bueno, que podían no agradar, por ejemplo, pues eso, a los criollos principalmente. Porque bueno, pues a lo mejor, aunque realmente España era de los países que mejor trato daba, pues no sé, pues evidentemente, a ver, lo que también había era intereses económicos, eso está claro. Entonces, pues bueno, sí, pues que iban con la excusa de, a ver, de que si, pues yo qué sé, pero al final lo que principalmente había eran intereses económicos. mm, Ellos pues decían, no, es que nos parecemos de segunda, no nos dan casi cargos. Bueno, a ver, el rey daba, pues, nombraba virreyes a españoles a los que él conocía. A ver, pero es que es normal, los criollos eran pues ricos que se habían ido allí a vivir y claro, tampoco eran ya, es que los criollos ya no eran hijos o nietos de españoles, de parejas de españoles que se habían ido allí, pues algunos ya eran nietos y ya pues oye, yo pues oye, si me voy a otro territorio, me caso con alguien también de aquí, y luego pues oye, ocurre lo mismo, los hijos igual se casan también con españoles sí, o españolas y claro, luego ya hay una tercera generación que, bueno, la sangre será española, pero ya esa persona no es española, es ya pues de donde sea, porque por mucho que era, al final donde te crías es, si tú te crías en un lugar, te crías en un lugar. Tu origen es importante, pero al final, claro, a ver, hay que entender que se nombraba, no se les da cargos importantes, pero porque tampoco se les conocía. sí. Al final el rey a quién daba los cargos a los que conocía. Ah, pues era así en esa época, eso sí. Un virrey es un representante del rey, o sea, era un representante, sí, no hay nada más que el rey allí es su representación. Sí, de todas maneras, lo que ha comentado Sui, eh, integramos mejor desde luego. Date cuenta Mm, de que en Estados Unidos, porque Inglaterra no admitía ninguno de los indios ni a los pieles oscuras hasta el siglo XX. Bien, no sé bien si eso claro. está claro. Si realmente eso de permitir hablar, o sea,
que participasen en la redacción de la Constitución de 1812, eso es algo único en la época. Eso es así. Porque es verdad que eso, los americanos, los estadounidenses y, y otros, en fin, no permitían eso. Entonces, pues hay que reconocer que España, pues sí que estaba bastante avanzada. Lo que pasa es que, claro, pues mmm, había intereses económicos ahí, de los criollos principalmente. Ya, ya. Defendían, pues eso, el libre comercio, tener cargos ahí, claro, querían puestos importantes, no puestos, se les daban puestos secundarios. Y bueno, pues evidentemente mmm, pues la guerra de independencia nuestra pues fue aprovechada. Está claro. Sí, Si no, pues a ver, yo estoy seguro de que a lo mejor se hubiese ocurrido también, pero no puede, no, es que es como aquí la prioridad era eh, que España expulsara a los franceses. No estaba el ejército que estaba aquí tenía que centrarse en y toda la gente pues estaba centrada en derrotar a Napoleón. eh, mejor dicho, estuvimos centrados más en expulsar en los franceses que los que en América. Claro, en ese momento pues no quedaba otra, tenía que ser así. Sí, sí. A ver, al final, pues allí estaban los que estaban, había españoles también allí, muy pocos, y los criollos. Entonces, pues bueno, dentro de los privilegiados, vamos a decir privilegiados, vamos a decir los ricos, pues los criollos eran, había también españoles, digamos, que bueno, pues habían emigrado. Pero claro, eran los criollos los que, digamos, pues la burguesía allí, era, claro, mm, eh, el primer grito de independencia tuvo lugar en México y evidentemente Miguel Hidalgo habló, o sea, dijo directamente de ir habló de ir contra el virrey, o sea, fue muy claro y fue, digamos, pues hay que reconocer, fue bastante valiente porque, claro, estamos hablando de rebelarse contra el rey de España. Hay que reconocer que a pesar de todo fue bastante valiente. Sí. Y bueno, pues la verdad es que mmm, eh, creo que en la Constitución de 1812 eh, podría, si ellos hubiesen atendido un poco a lo que se decía, pues oye, yo pienso que podría haberse frenado, pero bueno, quizá pues no. A ver, ya digamos habían iniciado los procesos y ya no iban a escuchar muchos a lo que se dijera, porque bueno, ya también pues se dejaban llevar por los movimientos de la época. Por ahí los ingleses al parecer influyeron porque eran enemigos de España. Igual que España apoyó a los Estados Unidos, pues estos también pues algo hicieron. Eso también es así. Porque claro, en esa época, bueno, y como ocurre ahora, pues se intenta influir sobre los puntos débiles del enemigo, de donde se pueda, pues se ataca.
y ellos pues claro atacaron de esa manera. Al parecer pues les ayudaron a con armas y demás y bueno también pues eso con las ideas y tal pues también les ayudaron, claro, ayudaron a extender esas ideas. Y claro, y bueno, pues eso, ellos ya pues vieron que era posible y claro, pues eso les animó a volver lo de Francia, a conocer lo que había ocurrido en Francia y anteriormente en Estados Unidos, pues ya no se detuvieron, ya no, no pudo España hacer mucho ya. Luego ya terminó la guerra aquí y bueno, pues sí que se intentó frenar esos procesos, pero ya no se podía, ya No, no escuchaban a nadie, ya les podía decir lo que quisiera, que no iban a escuchar. Entonces, pues bueno, ya regresó Fernando VII. También además, pues ya para colmo, derogó la Constitución de 1812 y claro, pues eso tampoco mm, ayudaría mucho a... Porque claro, era una Constitución buena y bueno, pues si ya encima, aunque no escucharan, si alguno escuchaba, pues o no estaba todavía, pues a ver que llegaba de nuevo un rey absolutista, como fue él, pues porque evidentemente este rey no está bien visto en general, por actualmente, a ver, eso es así, este rey es considerado uno de los más... Y eso evidentemente también se sabría allí, mm, todo eso llegaba. Entonces, claro, evidentemente tampoco ayudaba a tener un rey así. de todas maneras, los únicos reyes que se pasaban de todo es cuando ¿cómo decirte? Los reyes no, cuando llegó se metió Napoleón hasta Madrid, Ya. ¿sabes? Sí, sí, es que no sé, no está muy claro eso, vamos. No sé qué problema tenían esos dos reyes, Carlos IV y Fernando VII, pero no sé si tenían miedo, si sobornaron, no lo sé. Pero evidentemente cedieron la corona. Sí, claro, yo no sé si les amenazaron con matarles o no sé. Eso yo no sé no sé si habrá, no he leído yo nada al respecto, no sé exactamente cómo fue eso, supongo que les amenazaría o yo mismo es que no sé, por ahí leí que la admiraban y todo eso, pero no sé. No sé, eso ya sobre eso tampoco sé mucho, pero al final lo que sí que está bastante claro es que estos reyes, tanto Carlos IV como su hijo, Fernando VII, pues fueron lo hicieron bastante mal. Bastante mal. Entonces, ¿eh? Así que eso. Sí, a ver, porque al final eh, hubo un rey anterior, Carlos III, que sí que, bueno, hizo algunas reformas y eso, pero luego su hijo y el otro, pues
Eh, no siguieron. De hecho, pues volvieron un poco atrás. Entonces, pues al final todo eso también influyó. Esto también, sí, porque había que ir adaptándose ya a los nuevos tiempos. Evidentemente no puedes, eh, pero bueno, poco a poco hay que intentar evolucionar, porque claro, la Revolución Francesa no había estallado, entonces algo había que hacer. No podías empezar porque esas ideas se van extendiendo por todos los países. Al final la gente dice, oye, que esto es posible. Entonces, Mm, pues claro, aquí en España, pues claro, al final también hubo revoluciones. Tenemos el trienio liberal, que esto ya fue en los años 20 del siglo XIX. Están todavía estas guerras en curso, la guerra de independencia hispanoamericana. Y bueno, se intentó, durante 3 años estuvo, digamos, el régimen liberal. Y luego, pues de nuevo, los Emilejos de San Luis llegaron desde Francia. Ya era una Francia después de lo de Napoleón y tal, claro. Que se había vuelto, digamos, ya no igual que antes, pero bueno, a una monarquía más eso, pero vamos, lo he dicho, que evidentemente tener a dos reyes así no ayudó. Porque el padre de Carlos IV, abuelo de Fernando VII, hizo algunas reformas. Y se dio cuenta de que algo había que ir haciendo porque la gente ya estaba empezando ya a pensar más de lo que lo hacía antes. Ya estaba empezando a aguantar menos y a ver, que es que al final Europa pues era un territorio de monarquías absolutas. Y bueno, tampoco es que viviese mal, pero a veces pues había crisis y claro, los impuestos no se bajaban y tal, por ejemplo, hubo un motín, el motín de Gilache y eso. Y claro, eso ya yo creo que hizo que Carlos III lo empezara a notar. Bueno, aunque bueno, él tenía pensado hacer alguna reforma, pero bueno. sí. Y al final, este rey, Carlos III, sí está considerado como uno de los buenos porque intentó hacer reformas. Hizo unas cuantas, hizo lo que pudo con la economía y tal. Intentó, pues eso, bueno, saneó las ciudades como Madrid y demás. Pero claro, tendrían que haber seguido sus sucesores, su hijo y su nieto, pues adaptándose a las ideas que se iban extendiendo. No dejándose llevar al final, por eh, el lujo y bueno, a veces pues bueno, también había reyes pues que claro, estaban más pendientes de otras cosas que de gobernar. Algunos eran así. Mm, Entonces, claro, y no, entonces lo que de Carlos III sí estaba bien. Hablaban pues eso, del despotismo ilustrado, claro, porque despotismo suena mal, pero bueno, ilustrado lo que denota es pues que es un monarca, pero entiende que ya hay que hacer algunas reformas para que el pueblo, pues, aunque no viva del todo mal, pues no haya de vez en cuando, ante alguna crisis que es normal que se dieran, pues, claro.
No es que España fuese donde aquí se viviese del todo mal, pero la gente iba viendo que, pues, que se podía vivir mejor. Y claro, pues a ver, eso era así. Y luego en Francia pues pasó lo que pasó. En 1789, la Revolución Francesa. También eso importante. Sí. Y bueno, pues allí en Hispanoamérica, mmm, Como dice eh, Sui, lo mismo que pasó con Austria, con los austrias. sí, claro. Sí, sí, los austrias igual, pues hubo algunos que no, por ejemplo, algunos de los austrias, pues Felipe IV se habla de que, bueno, un rey muy dio el poder inválido, el conde duque de Olivares, y bueno, pues claro, Javier Leje pasaban de todo. Algunos, otros pues sí, otro Felipe II, por ejemplo, se dice que era más, intentaba ser el quien se encargaba de, quien se encargara de todo. Entonces, pues bueno, ha habido de todo en España, claro. Y bueno, y eso. Y aparte de eso, pues había, hubo juntas, como en Sí. México y en Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, para, Ujú. para eso, para intentar independizarse y luego al final pues eso lo consiguieron. Y Mm, luego eh, cuando hubo la guerra y tal, y quedaron unos últimos eh, soldados, mm, que esos soldados se quedaron en el sitio de Valers, ujú. Bueno, eso ya es de Filipinas. de Filipinas, quería decir. Sí, pero bueno, la, la guerra es que fue en el mismo siglo, pero lo de Filipinas fue ya, ¿no?, en 1898. Sí. Y esto de las de en Hispanoamérica fue pues, de 1909, ¿no? O 10, 9 creo, a 1826, creo, que fue ya la última, ya ahí fue la última batalla allí en Hispanoamérica. Mm. Y lo de Valer, pues, fue en Filipinas, pero claro, hasta que eh, llegó lo de Filipinas, pues hay que reconocer que España, pues, mantuvo, mm, pues, mantuvo Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, las Islas Marianas. Bueno, no sé si Guam es una isla mariana o creo que. Bueno, también las Islas Carolinas, en fin, islas del Pacífico. Pero vamos, sí, casi siempre se habla de Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Y bueno, pues las guerras de independencia en estos países. Bueno, en Cuba el primer movimiento independentista comenzó en 1868, Sí. justo cuando España también vivió una revolución que hizo que se expulsara a Isabel II. Ah, Y bueno, lo cierto es que esas primeras sublevaciones en Cuba se consiguieron atajar. Y bueno, mm, pues pues bueno, se consiguió atajar. Y luego ya, em,
Pues sí, sigue habiendo insurrecciones y eso, pero hasta 1895 creo, Cuba no, digamos que no dio muchos, bueno, hubo, hubo una guerra primero, que bueno, iba así como de una manera dentro de lo que cabe, mm, no era muy, no era muy serio, pero bueno, sí hubo una guerra en los años 70 del siglo XIX, claro. Mm. Pero eso, se consiguió atajar, eh, sigue habiendo insurrección, pero digamos la guerra de independencia ya seria tuvo lugar empezó en 1895. Y en esa misma época en Filipinas también se comenzó a hablar de independencia. Y claro, en España pues en ese momento ya no era tan fuerte, que ya no. Ya, bueno, era una potencia de segunda. Ya estamos hablando de finales del siglo XIX. A principios del siglo todavía era bastante importante, pero claro, ya Ya estamos menos. hablando casi de casi ya del siglo XX cuando ocurren estas dos guerras, tienen lugar estas dos guerras. Sí, pero bueno, lo dicho. Y lo que comenta Sui, que lo está viendo, por eso, Ujú. que la última independencia está hasta 1898. Sí, sí, claro. Ahí ya la guerra de Cuba fue de 1995 al 1998. Y claro, no estuvo, no fue la única. Estuvo a la vez que se dio la de Filipinas. Entonces, bueno, al parecer, claro, como no hace tanto tiempo todavía, pues mi abuelo, digamos, me lo ha dicho mi padre, que él conoció, o sea, mi abuelo conoció a uno que estuvo en Filipinas. Sí, Y claro, y que le habían dado por muerto y apareció no sé cuántos años después, ¿sabes? Claro, y mi abuelo le conoció ya a este hombre siendo ya mayor. sí, sí, sí. Y sí, sí, o sea, que quiero decir que no hace por eso digo que en realidad no hace tanto tiempo porque al final estamos hablando de pues de los abuelos de la mayoría de nuestros abuelos, aunque bueno, hay abuelos más jóvenes, pero por ejemplo, mis abuelos, la mayoría, bueno, tengo otros que son más jóvenes, tenía, pero algunos de ellos. Bueno, tuvieron a los hijos un poco mayores y eso. Algunos, pues bueno, vivieron esa época. Por ejemplo, una bisabuela mía vivió la época y otro bisabuelo también. La época de estas dos guerras. Sí, Y sí, luego pues eso, se ve que evidentemente tuvieron que mandar allí a soldados españoles. Y por ejemplo, pues desde aquí, desde donde estamos, pues sí, tuvieron que ir allí soldados, claro. Les tocó eso. Claro, se había, pues igual que se estuvo haciendo la mili, ¿no? Pues en esa época, pues claro, era lo que les tocaba. A los que les tocara ir para allá, pues tenían que ir, no tenían otra opción. A Cuba o a Filipinas, entonces claro. mm, Fue así, no puedo ni. Luego ya pues. mm, Algunos volvieron, otros murieron, muchos por enfermedades por allí, sobre todo en Cuba. sí. Y claro,
Pero eso, hubo algunos, mira, pues que les dieron por muertos y luego aparecieron. Entonces, bueno, claro, evidentemente, mm, en esa época, pues claro, si te tocaba ir allí, no podías hacer nada. Mm. Y bueno, aún así, pues lo del sitio de Valer, que tuvo lugar vamos, se inició el 1 de julio de 1898 y bueno, pues allí estuvieron unos soldados españoles que, bueno, hoy son conocidos como los últimos de Filipinas y la verdad es que son considerados héroes. Sí, Incluso por los filipinos fueron considerados héroes. Así que es importante porque resistieron más de un año allí en una iglesia. mmm, resistieron y eso pues es algo que incluso los filipinos pues oye, les trataron con honores y eso. Y claro, realmente han pasado la historia estos personajes. Mm, fue bastante, bueno, fue una heroicidad eso, está claro. Y bueno, pues mm, Cuba y Filipinas eh, fueron cedidas a Estados Unidos. Porque bueno, primero se había iniciado una guerra con Estados Unidos porque al parecer hubo una explosión de un acorazado bueno, allí en la zona de Cuba. Y sí. claro, a saber quién fue, ¿no? Pero dijeron que si fueron los españoles, tal. No se sabe, yo creo que fueron ellos mismos, pero bueno. Que bueno, ahí se inició una guerra con los americanos. Pero al parecer, primero hubo una oferta de Estados Unidos para comprar Cuba por 300 millones de dólares en su momento. Y luego ya lo rechazaron. O sea, España no quiso y lo que ocurrió fue que, bueno, esperaron. Y ya cuando ocurrió eso del barco ese que explotó, que no sabemos, ellos dicen que sí que, o sea, que fueron, no sé, allí españoles que estaban en Cuba o algo. Y otros pues dicen que no, que fueron ellos mismos para provocar una guerra, pero bueno, no sé, no se sabe. Pero bueno, el caso es que Cuba y Filipinas fueron cedidas. A ver, los dos países querían independizarse, eso sí, Sí. pero los americanos no tenían por qué meterse. De todos modos, luego también los echaron a los americanos, o sea, tuvieron que abandonar esos territorios. Mm. Que Cuba también es como es, yo creo, por cosas así, ¿sabes? A ver, que yo estoy en contra de la dictadura comunista que hay allí, pero claro, los americanos se metieron ahí cuando se fue a España. Y claro, también que ahora son pues demasiado radicales los cubanos. Mm. Pero a veces también hay que entender un poco la historia. Y bueno, en esa época pues bueno, también era Como, distinto todo, como claro. dice Sweet, hombre, teniendo en cuenta la historia que una falsa bandera de Estados Unidos. Sí, 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 eso, a ver, tiene bastante pinta de serlo. Eh, sí, a ver, si es lo que la mayoría de la gente de los historiadores piensan que fue así. Que fueron ellos mismos y ya está. Porque a veces las potencias pues actúan así. Mm.
Y bueno, al final pues España tuvo que dejar esos territorios. Tampoco es que ya, porque al final también los soldados eh, tampoco estaban muy preparados y muchos pues eso caían enfermos y bueno, el armamento de España, vamos, los buques y eso tampoco es que no es- ya es que claro, mm, España había pasado a ser una potencia de segunda ya. Ya pues Sí, estaban los americanos y los ingleses y los franceses también por delante. Entonces ya pues supongo que era la cuarta o quinta potencia de la época. Ya un poco más con cierta distancia. No, no así justo después. Entonces, claro. Eso al final no se pudo evitar. Tuvo que ser así. Y bueno, pues mm, ya pues en 1899 España dejó ya oficial, ya digamos, porque bueno, se firmó el tratado en el 10 de, Tratado de París con los Estados Unidos, ya para poner fin a la guerra. Y bueno, pues evidentemente bueno, pues, se da un cierto plazo a las autoridades españolas para que abandonen. Y bueno, pues en 1999 al principio pues fueron arriadas las últimas banderas de España, claro. Pero bueno, quedaban unas islas, eh, las Islas Carolinas, que fueron, esas quedaron como ahí no se tuvieron en cuenta y fueron vendidas luego a Alemania. sí, Y se habló de que había unas cuantas que no se habían mencionado en ese tratado bueno, para vender esas islas a Alemania. Y se dijo pues que si seguían perteneciendo a España o algo así, pues no. Y entonces pues se habló en la época de Franco de a ver que si esas islas eran o no españolas, porque no se había hablado de ellas, no se las había mencionado. No se las había mencionado y claro. Y dijeron, me dijo Franco que bueno, pues que no había de momento que hablar mucho de eso, que no era el momento y eso, en los años 40. Y luego pues ya creo que hace unos años se volvió a abordar el caso y dijeron pues que, a ver, vale, que no se mencionaban, pero a ver, que se sobreentendía que no sé que no, España no quería mantener territorios allí porque eran unas islas ya, esas islas, las Islas Carolinas, sí, que no merecía mucho la pena conservarlas y que prefería España pues oye, venderlas por una suma que no estuviera mal. Y bueno, pues se pensó que podían ser españolas mm, todavía, pero al parecer pues no. Porque, bueno, es curioso, pero no se mencionaron, pero tampoco, siempre a veces las cosas se intenta que se sobreentienden, aunque no se mencione, ¿sabes? A veces se sobreentiende.